esta tarde y estamos dispuestos a compartir algunas informaciones y conocimientos al respecto del tema que vamos a tratar en esta tarde. Muy bien, Minaya, con usted se puede hablar de muchos temas, se puede hablar de diferentes temas. Vamos a hablar primero del tema educativo. ¿Cuál es la valoración que usted hace, usted que estuvo en las aulas, usted que estuvo activo en la educación de este país? ¿Cómo usted valora, por ejemplo, ahora que se está hablando de una enseñanza y sobre todo de la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto, que algunos sectores estaban planteando reducir el presupuesto en unos 4.250 millones de pesos? ¿Cuál es la valoración que usted hace de este tema? Bueno, son varios temas en uno, pero vamos a comenzar por el primero. El sistema educativo dominicano ha sufrido transformaciones, los cuales la han llevado a cada día ser más eficiente. Ahora, una vez el doctor Leonel Fernández dijo que el problema de la educación dominicana no era dinero. En ese tiempo yo fui, siendo maestro, director de escuela, fui uno de los que quise crucificarlo porque no entendíamos que sí era el dinero el problema de la educación dominicana. ¿Qué resulta? Que con las nuevas iniciativas y con los nuevos programas y la inclusión del 4% a la educación, se pensó que era el talón de Aquiles, el ala que necesitaba la educación dominicana para poder despegar y nosotros salir de los últimos lugares en todas las pruebas internacionales que se le hacían al sistema educativo. ¿Qué resulta? El dinero no lo es todo. A veces tenemos el dinero, pero no encontramos qué hacer con el dinero. En estos momentos se tiene que dar en educación un cambio donde todos los actores del proceso puedan sentir esa gran bonanza que tiene el sistema educativo dominicano. Por ejemplo, si hay dinero, si hay tanto dinero en el sistema educativo dominicano, ¿qué sobra para darle a otros ministerios? Entonces eso significa o que ha habido una mala administración de esos recursos, porque si nos vamos para tomar solamente un elemento que es el personal docente y administrativo de la escuela, tienen sueldo de miseria. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que en educación sobra dinero cuando a las escuelas le están descontando dinero de la transferencia que por ley le tocan? Y ustedes investigan qué ha pasado en la regional de Santiago, donde a la Junta de Centro se le ha rebajado el presupuesto que se le debe asignar. Los técnicos educativos tienen una sentencia del Tribunal Administrativo de más de un año que están amenazando a irse a huelga porque el ministerio no le paga. Está el escándalo de los libros de texto que llegaron a las escuelas y ahora dicen que no se puede entregar esos libros hasta nuevo aviso. O sea, son los libros que compró el ministro de Educación pasado. Tenemos escuelas cayéndose a pedazos, tenemos miles de escuelas que no se han construido. Entonces yo digo, ¿dónde está la prueba de que el dinero sobra? Porque cuando el ministro anterior, el señor Furcal, salió, no se le hizo auditoría al Ministerio de Educación. Sale Furcal como ministro, el que llega tampoco ha hecho auditoría. Entonces, ¿cómo es que me están diciendo a mí? ¿O en qué cabeza cabe? De que porque simplemente yo diga, no, sobran 4.000 y pico de millones, vamos a dárselo a turismo o vamos a dárselo a cualquier otro ministerio. Y dentro de eso, los ministerios que tienen que ver con el plan social de la presidencia, inclusive turismo. Entonces yo me pregunto, si educación debe recortársele dinero de su presupuesto para darle a turismo, turismo es la bandera de éxito del gobierno en la actualidad. Y turismo ha sido, según lo que nos han vendido a nosotros, el que tiene el país de pie. Entonces en turismo debiera haber dinero por rumba, que esa fuera la meca del gobierno. Entonces veo que dentro de los ministerios
que se le quiere dar parte de ese dinero de educación, está turismo. Entonces yo no entiendo. Bueno, señor licenciado Francisco Minaya Tavares, bueno, nosotros estamos en los últimos lugares en educación. Somos el 146 países de 148. O sea, estamos en la cola. ¿A qué se debe esa situación? O sea, ese atraso. Estamos en la cola de América Latina. Si tenemos el presupuesto más grande, que bueno, no tan grande, porque hay países que tienen un presupuesto más grande, pero más o menos tenemos un presupuesto considerable. O sea, ¿cómo es que, y la calidad docente también, los profesores se queman en los exámenes y todo esto? ¿Será que hay que traer profesores de otro sitio? ¿Qué es lo que está pasando eso? Explíquenos con sinceridad. La educación dominicana, la calidad de la educación dominicana, tiene un aspecto relevante, que es que nosotros estamos educando niños del siglo XXI con métodos del siglo XIX. Esa es una parte. La metodología de enseñanza que necesita el niño de hoy no es la misma con la cual yo me eduqué. Y por el otro lado, en República Dominicana a nadie nunca le ha importado la calidad de la educación. Y tú ves que aquí existen varias instituciones que te hablan de la educación, viene el PNUD, viene el BI, invierte millones, los empresarios dominicanos, y aquí lo único que le importa y lo único por la cual la clase empresarial se preocupa no es porque la calidad de la educación en las escuelas mejore. Simplemente ellos lo que quieren es participar del negocio de la educación. Y cuando yo hablo participar del negocio de la educación, me refiero a que aquí, cuando el gobierno de Danilo Medina, que fue el primero que ejecutó lo que era el 4% del presupuesto para la educación, aquí la gente comenzó a interesarse por dos renglones importantes. El primero es el desayuno y el almuerzo escolar. Y tercero, el mercado inmobiliario de las construcciones de escuelas. Eran los únicos dos aspectos que le interesa a esa clase que vive diciendo que la escuela, que la de calidad de la educación es baja. Y en eso lo sabemos, porque yo duré 32 años en el sistema educativo dominicano y a mí nadie me tiene que hablar del sistema educativo dominicano porque yo me lo conozco desde la cabeza hasta los pies. Pero aquí hay muchas instituciones, mucha gente hablando de educación, inclusive organismos internacionales, que lo único que les interesa es invertir, pero invertir en el negocio de la educación. Aquí la educación es un negocio como otro cualquiera. Bueno, estamos conversando con el licenciado Francisco Minaya Tavares, abogado, profesor, con una gran cantidad de especialidad tanto en materia de educación como también en el derecho. Y vamos a ligar ahí, licenciado Minaya, la educación con el derecho. Usted ha hecho especialidad, inclusive ha preparado conferencias, charlas, diplomados, que tienen que ver con la responsabilidad civil y penal del docente. Esto a propósito de lo ocurrido en CONANI, en el CAIPI. ¿Qué valoración usted ve de la responsabilidad del docente cuando ocurren, la responsabilidad, como hemos dicho, civil y penal, cuando ocurren situaciones como ahora en el CONANI y en el CAIPI? Nelson, toda persona que tiene bajo cuidado un niño tiene responsabilidad, tanto civil como penal. Un maestro cualquiera, no importa la institución, primero hay una gerencia que es quien la dirige, que es quien tiene que velar por el cuidado no solamente de los niños. Te voy a poner ejemplo una escuela. Un centro educativo tiene un director, que es quien se tiene que encargar de la seguridad de todo el personal de ese centro educativo. Llámese conserje, estudiante, maestro, portero, todo el personal que está ahí. El cabecilla de esa institución
quien la dirige, quien es la cabeza, el director del centro educativo. Con la situación que pasó en estos últimos días en esas dos instituciones, donde un niño perdió la vida y hay otra que estaba en estado de coma, que hoy vi por las noticias que ha mejorado, y le damos gracias a Dios por eso. Hay que ver cuál es la negligencia que hubo. Y esa institución tiene una responsabilidad civil y también tiene una responsabilidad penal. Si en un tribunal se demuestra que esa muerte de ese infante se produjo por una negligencia, usted puede estar seguro que ahí hay condena penal y también una condena civil para resarcir el daño a esa familia porque perdió un hijo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí las escuelas, el sistema educativo dominicano, lo que tiene, en vez de centro educativo, lo que tiene son albergues de niños. Y voy a explicar. Un centro educativo es un espacio de socialización de saberes, donde un grupo de niños va a un aula con condiciones aptas para lograr un aprendizaje significativo y ahí se socializan saberes para que ese niño tenga una formación académica mañana. Y escuchaba ahorita a la directora regional, donde decía que las escuelas cojan los salones de acto para hacer aulas, los salones de profesores, las bibliotecas, porque lo importante es que entren todo, no importa lo que pase ahí dentro. Entonces, cuando yo digo que un albergue de niños es, en una escuela caben 20 niños, éntrenle 100. Ahorita había un comentario del compañero que hablaba sobre lo que era la cárcel en nuestro país. Aquí hay cárceles que están hechas para 200 internos y tienen 1500. Aquí hay escuelas que están hechas para 100 estudiantes y tienen 300. Aquí hay escuelas que están hechas para 200 estudiantes y tienen 600. Entonces, simplemente hay que abrirle cupo a los estudiantes, no importa cómo estén, si está en mobiliario, si están dadas las condiciones para que ese niño pueda aprender. Lo importante es que esté en la escuela. Por eso es que pasa todo dentro, porque no hay un criterio definido de cuál es la cantidad de estudiantes que se necesita por aula para tener un buen aprendizaje, la cantidad de recursos que necesita un centro educativo para poder desarrollar sus labores docentes. Entonces, lo que estamos haciendo es, no importa, para yo evitar la presión de la sociedad, que no tiene dónde llevar a los niños porque no hay aula, donde estén las aulas, cojan todo y llénenlo de muchachos sin importar lo que pase ahí dentro. Entonces después estamos alegando que el aprendizaje no es bueno, que estamos en el tercer lugar de todas las pruebas que hace a nivel internacional. Y yo digo que si estamos en los últimos lugares, todavía estamos bien, con las condiciones que pasan en los centros educativos, con las condiciones que se desarrolla el aprendizaje en muchos centros de República Dominicana. Yo creo que nosotros no podemos esperar más de ahí. Vamos a suponer que usted tiene las condiciones para ser, qué sé yo, tener un cargo público de administración de escuela, asesoría al Estado. ¿Cuáles serían las medidas que usted tomaría para resolver el problema de educación? Es un problema grave aquí que, como usted dice, el hacinamiento, pero ¿cuál sería la medida? Lo más breve posible, pero desmenuzarlo paso por paso. ¿Qué sería lo que se podría hacer en síntesis para poder resolver el problema de la educación? Para nosotros salir de la situación en que estamos en los últimos lugares en educación. Nosotros podemos hacer comparaciones para responder su pregunta. Lo primero es que nosotros tenemos que hacer es ver en otros países cuáles son las estrategias que han utilizado para que den resultados. Nosotros aquí vivimos comparándonos con Estados Unidos, vivimos comparándonos con Puerto Rico, con todos los países de desarrollo, nosotros vivimos comparándonos. Ahora, nosotros solamente nos comparamos con ellos cuando hacemos algo que queremos que se vea que nosotros estamos haciendo algo porque somos un país desarrollado. En ninguna parte del mundo un aula tiene más de 20 alumnos.
Y ese maestro que llega a esa aula tiene un ayudante, y esa escuela tiene enfermera, y esa escuela tiene psicólogo, y esa escuela tiene profesionales preparados para poderle dar asistencia a esos niños. Aquí tú ves que un maestro tiene 40 y hasta 50 estudiantes, él solo. Te tiene que dar a ti, en el nivel básico, naturales, sociales, español, te tiene que dar todas las asignaturas del currículo, te las tiene que dar un solo maestro. Como aquí todo el mundo sabe que aquí nadie puede ser bueno en todo. Usted puede ser bueno en un área, puede ser eficiente en otra, pero en la demás usted no puede ser bueno. Entonces, la primera medida que hay que tomar aquí en República Dominicana es, aquí hay que desentar los centros educativos, trabajar en que en vez de que se conviertan en albergues de niños, que sean verdaderos espacios de socialización de saberes, que aquí la sociedad, y no solamente estoy diciendo el gobierno, estoy hablando de la sociedad, quiera que el país y que la educación dominicana se desarrolle, porque en definitiva a los estados tercermundistas nunca le ha importado la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque mientras más pobre es la persona, mientras menos conocimiento tiene, es más fácil de manejar. Entonces, mire, entonces lo que usted está planteando, Minaya, hacen falta la construcción de escuelas, porque usted siempre en la conversación que hemos tenido está haciendo hincapié en la cantidad de alumnos que hay dentro de las aulas. Hay una sobrepoblación. Entonces, hacen falta construcción de escuelas cuando hay una gran cantidad de escuelas que no están terminadas, que andan por ahí. El gobierno pasado compraba unos solares, hacía una escuela donde no se podía, no se han terminado. ¿Cuál es la situación entonces de la cantidad de estudiantes versus la construcción de escuelas? Y el personal docente también, si habría que importar personal docente. Mira, aquí no hay que importar nada, aquí está todo. Aquí hay que construir más escuelas de las que existen. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos vecinos de la escuela Nacaona Almonte. La escuela Nacaona Almonte, o la escuela Eugenio de Chan, que está ahí en el INCO, funcionan en tandas regulares. Entonces, el sistema de tanda extendida, que es el sistema que funciona en todos los países del mundo. Tú comparas República Dominicana, ¿cuántas escuelas están en tanda extendida? Y no solamente que se diga que están en tanda extendida, sino que si ahí están dadas las condiciones, con el personal suficiente, con las herramientas suficientes para que se desarrolle una docencia a nivel de tanda extendida. Son doble tanda, o sea, en la escuela Eugenio de Chan, cuando yo dirigí ahí, tenía 1.200 estudiantes, dividido en cuánto, en 2 periodos. Entonces, para tú poder, tú tienes 600 estudiantes que están en la tanda de la mañana y tienes 600 estudiantes que están en la tanda de la tarde. Para tú poder tener esos 2 grupos de estudiantes en tanda extendida, tienes que construir otra escuela. Porque si tú das una tanda de 600, tú lo llevas a tanda extendida, los otros 600, ¿dónde tú lo vas a entrar? No hay escuela para ellos. Entonces, por eso yo te digo, hace falta la misma cantidad de escuelas que están construidas, hacen falta que se construya para que todo el sistema educativo dominicano esté bajo las mismas condiciones y así se puede mejorar en un 80% lo que es la calidad del aprendizaje en la escuela dominicana. Bueno, entonces hay una situación ahí. Porque hay muchas escuelas aquí, licenciado, que están terminadas en un 85-90%, una cantidad, y no se terminan, tienen 10 años, 12 años ahí y no se han terminado. O sea, ¿qué usted puede decir de eso? Entonces, si tenemos escuelas que no se han terminado, tú te preguntas, ¿por qué no se han terminado? Y puedo estar seguro que el 100% de esas escuelas no están terminadas por falta de recursos económicos. Entonces, la contradicción es, y no hay 4.000 y pico de millones de pesos que se lo quieren recortar porque supuestamente sobran para dárselo a otro ministerio, pero con ese dinero se terminan todas las escuelas que faltan por terminar y algunas nuevas. Entonces yo no entiendo nada de lo que se quiere plantear con eso, que por suerte el gobierno vi que anunció ayer que ya esas intenciones no van.
Bueno, mire, recientemente, continuando con el tema educativo, se produjo un cambio de ministro de la educación, ¿verdad? El señor Fulcar fue destituido y fue nombrado el señor Ángel Hernández, que es el nuevo ministro de Educación. ¿Produce esa sustitución, ese cambio de ministro, alguna situación favorable o desfavorable a la educación dominicana? Ninguna. Porque el sistema educativo dominicano tiene dos pilares. El administrativo, que es el cual es el Ministerio de Educación, y la implementación y ejecución de los programas del currículo en las escuelas. Entonces, cambian el ministro, pero eso no tiene nada que ver con la ejecución del currículo en las escuelas, porque quienes son los responsables de aplicar el currículo en las escuelas es el director del centro, junto con sus maestros. Entonces, si ese director del centro tiene las condiciones adecuadas y tiene el personal preparado y suficiente para desarrollar una educación con calidad, ustedes se van a dar cuenta que la educación va a cambiar. De lo contrario, que cambien el ministro no influye en nada con el desarrollo del currículum en las escuelas dominicanas. Usted dijo que, perdón, sí. Usted dijo que... Vamos a pasar a otros temas con Minaya, ¿verdad? Finalmente, usted dijo que nosotros estamos impartiendo docencia en el siglo XXI con una metodología del siglo XIX. O sea, que más o menos es que el currículum está inadecuado, está anticuado. ¿O son los docentes? Cuando yo me refiero que nosotros estamos educando niños del siglo XXI con metodología del siglo XIX, me refiero a que el modo de enseñar de un mundo que cambió, nosotros estamos educando todavía con la tiza y la regla, pero el niño cuando llega a la escuela te maneja la tecnología. Entonces tenemos que ver, ya la educación dominicana pasó de tiza a tecnología. Está la tecnología en las escuelas para educar a un niño de hoy, de 5 años, que te maneja a ti una tablet correctamente, que te maneja un teléfono, que te maneja una computadora. No lo está. Entonces, hasta que nosotros no se haga una innovación completa en la educación dominicana, nosotros lo que vamos a vivir aquí es gastando dinero innecesario. Porque cuando hablo del siglo XXI, cuando yo estudiaba, cuando yo inicié la escuela, ¿qué fue lo primero que a mí me enseñaron? A agarrar el lápiz y a hacer bolita y a hacer palito. Esa no es la estrategia que el niño de hoy necesita para educarse. El niño de hoy necesita metodología tecnológica, porque él es tecnológico ya. Perdón, ellos tienen un chip que nosotros no lo tuvimos. Entonces, tú ir a hablar a un niño en un aula, hay que llevarle clases a ellos que sean motivadoras. Ellos no van a cantar las canciones de Fefita en las escuelas, porque Fefita no es de esta generación, ni van a cantar las canciones de Fernandito Villalona, ellos van a cantar las canciones de los artistas de su tiempo. De Rochi RD, por ejemplo. ¿Están los docentes preparados para impartir esa docencia? Vamos a otro tema ya, sí, porque ya estamos docentes. Finalmente, sí. Porque es un tema muy interesante. Ajá. Mira, los maestros dominicanos, específicamente los del sector público, son los mejores preparados del país. Aquí no hay institución privada que tenga los maestros más preparados que las escuelas públicas. En las escuelas públicas lo único que hace falta es que se doten a los maestros de las herramientas suficientes, de los recursos suficientes, que esté el personal suficiente, que haya una reducción de los estudiantes por aula, que se pongan acompañantes por aula. Y ustedes verán que es la única forma que la educación dominicana aquí va a cambiar en relación a la calidad. Lo demás, lo que les interesarán será por el negocio de la educación, que muchos empresarios aquí en este país te hablan a ti de que la educación no tiene calidad. Y además, déjame darte un dato. Las universidades, ¿quiénes las formaron? Las universidades las formaron la clase pudiente. ¿Con qué propósito? Para que ahí se capacitara
el personal que ellos necesitaban para desarrollar sus empresas. ¿Qué te deja a ti ver de eso? Que las universidades no forman empresarios. Las universidades forman obreros. A usted lo forma para que usted sea empleado. A usted no lo forma para que usted sea el empresario, porque usted allí lo que le enseña es a usted ser obrero, porque ese es el propósito de la educación universitaria. Aquí cuando surge un empresario nuevo, es porque ha venido de abajo y rompiendo todas las barreras. Pero no es que yo voy a decir ahora mismo, yo voy a la universidad porque yo quiero tener un aeropuerto. No, yo puedo estudiar economía allí, pero ¿para servirle a quién? Al dueño de la empresa. Yo puedo ir a estudiar educación, ¿para servirle a quién? Al sistema educativo dominicano. Pero los empresarios prósperos de este país manejan la educación. Es más, yo les voy a decir algo a ustedes más allá. El mundo entero está gobernado por 13 familias. Y en el mundo sucede lo que esas 13 familias quieran. Esas 13 familias deciden de qué va a morir la gente. Esas 13 familias dicen cómo va a crecer la economía en cualquier parte del mundo. Esas 13 familias deciden dónde va a haber guerra. Y eso es lo que domina en el mundo. ¿Y qué va a pasar en el mundo? Lo que esas 13 familias quieren. Entonces no nos vamos a hacer aquí los ignorantes, porque todos sabemos que es así. Entonces la educación dominicana, lo que se necesita es hacer las inversiones, tener el personal capacitado, que aquí sí lo hay. Porque aquí todos le queremos echar la culpa al maestro dominicano. El maestro dominicano aquí hace de tripa corazón. Un maestro con 40 estudiantes en la mañana, 40 estudiantes en la tarde, está manejando 80 estudiantes diarios, tiene que corregir 80 cuadernos de tarea, tiene que preparar clases para 80 niños y apenas descansa 2 horas de 12 a 2, que a veces se le va en el trayecto de ir de su casa a la escuela a comer. Entonces vamos a analizar la situación por ahí. Bueno, queremos pasar de otro tema, pero que usted ha planteado el asunto de la educación, indicando que los profesores del sector público, según usted ha dicho en este programa, están bien preparados. Entonces, ¿cómo se explica que recientemente, hace unos días, se le dieron unas aplicaciones a los profesores y la mayoría se quemó, no pasó? ¿Cómo usted valora eso? Mira, todos nosotros tenemos que ver el contexto. Donde quiera se cuecen habas. Nosotros lo primero que tenemos que analizar es si esas pruebas que se le dan a los profesores en concurso, y yo he participado como jurado en el concurso, están al nivel de lo que es la educación que se le imparte a los maestros en la universidad. Porque yo te voy a decir algo a ti, si yo cojo una prueba que está diseñada para un maestro que viene formado de la Universidad de Harvard, de Estados Unidos, y se la aplico a cualquier profesional de República Dominicana, tú puedes estar seguro que no va a pasar esa prueba. Porque primero no es el contexto, y además, en segundo lugar, yo te voy a decir algo a ti. La educación es de resultado, no importa que sea pública o que sea privada. Ahora, en los años 80, cuando vino el descrédito de la educación dominicana, implementada ese descrédito por el sector privado, porque querían que se desarrollara los colegios en el país, años 80 y 90, lo peor que había era la educación dominicana, la educación pública, perdón. Porque queríamos que sea la educación privada la que se desarrollara. Ahí vino la estampida de los maestros que renunciaron, unos se fueron en Yola, otros se fueron al sector privado, y se fue descuidando la educación dominicana. Ahora, ¿qué ha surgido ahora con la nueva transformación de la educación pública? Todos los años hacen falta en 1/3 de las escuelas del país para poder darle cupo a los estudiantes que vienen ¿de dónde? Todos esos estudiantes que hoy no tienen cupo son del sector privado, que van a la educación dominicana, a la educación pública, porque ya los padres se han dado cuenta que la educación pública también tiene los mejores profesionales y también compite con los colegios privados. Cuando aquí se hacen las olimpiadas a nivel nacional y regional, hay más estudiantes de la escuela pública que pasan esas olimpiadas que los del sector privado. Lo que pasa es que siempre queremos ver el sector privado como que es la meca de la educación dominicana, y eso no es verdad. Y yo tengo un niño que estudia en una institución privada y de prestigio de Santiago,
Y yo a veces me pregunto, pero ven acá, pero en la escuela que yo dirijo, un estudiante de ese nivel me le da 4 patas a este. Lo que pasa es que una cosa es que yo quiera vender en la opinión pública que la educación pública es lo peor que hay. Y todo eso es un negocio que desde los años 80 aquí surgió fruto de que los gobiernos no hacían inversión en la educación dominicana. Surgió como un negocio y aquí hubo gente que se ha hecho multimillonario con colegios privados. Y para ese sector, bajo algunas excepciones, la escuela pública nunca puede tener éxito. Pero ¿qué pasa? Vayan a los colegios privados, vayan a buscar la preparación académica del personal que tienen dentro, a ver si se va a comparar con la escuela pública. Jamás. Inclusive, ha habido una estampida de los profesores del sector privado hacia el sector público por las mejoras salariales que han habido hasta ahora. Bueno, vamos a pasar entonces ya al tema del derecho, al tema de lo que está pasando en la justicia, usted también en su calidad de abogado. Se ha hablado de un Ministerio Público Independiente para ver qué valoración usted tiene. Miriam Germán dijo en el día de ayer que hay sectores que están torpedeando el Ministerio Público, que quieren desacreditarlo. ¿Qué usted opina de este tema? Mira, si yo fuera Miriam Germán, yo renunciara de ser procuradora de la República. Porque aquí, quien se está dando bombo con el trabajo del Ministerio Público, ¿quién es? El gobierno. El gobierno vende los logros del Ministerio Público como que son de él. Entonces la justicia no es independiente. Yo lo que entiendo es que Miriam Germán, aquí todo el mundo sabe la persona que ha sido toda su vida coherente. Y que donde quiera que Miriam Germán esté, no importa que sea en la Suprema, no importa que sea en el Ministerio Público, Miriam Germán lo va a hacer bien. Pero ella lo va a hacer bien, no es porque el gobierno quiera que el Ministerio Público sea independiente. Ella lo va a hacer bien porque en su interior, en su formación académica, su norte ha sido hacer las cosas bien. El Ministerio Público es el organismo acusador del Estado. Por eso todo el mundo tiene su controversia con el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tú eres quien me está acusando a mí. Hay un debido proceso donde todo el mundo debe respetarlo. ¿Y qué es lo que se ha visto ahora últimamente en la palestra? Que la gente quiere hacer de cualquier situación, quiere sacarle provecho político. Que hay división entre la procuradora Jerry Berenice y Miriam Germán. Eso no es verdad. Ahí lo que ha habido ha sido una comunicación que le envió una subalterna a su superior inmediata para que analizara una situación que se tomó. Ahí no hay ningún tipo de controversia. Todos nosotros sabemos como abogados que el Ministerio Público es el organismo que el Estado tiene para hacer cumplir la ley penal. La ley penal tiene un principio que dice que la ley es igual para todos. Y yo como abogado te puedo decir a ti que eso es letra muerta. ¿Por qué la ley no es igual para todos? Porque la misma ley tiene privilegios. Un ciudadano común comete un homicidio, ese ciudadano común es juzgado ¿dónde? En la justicia ordinaria del palacio de aquí. Pero un diputado mata a una persona, comete un homicidio, ese que tiene que juzgarlo en la Suprema. Entonces la misma ley te da privilegios. Entonces yo como abogado he creado un concepto que dice que la ley es igual entre iguales. ¿Por qué la ley es igual entre iguales? Porque a mí no me van a aplicar la misma condiciones que se le aplica a un diputado, que se le aplica a un senador, que se le aplica a un funcionario. ¿Por qué? Porque yo no soy funcionario. Entonces, es igual entre iguales porque los funcionarios son todos juzgados bajo las mismas condiciones y es igual entre iguales porque el ciudadano común es juzgado en iguales condiciones.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces la justicia dominicana tiene un gran reto y es sacar de la cabeza tanto de los funcionarios políticos y la sociedad en general de que hay una independencia que no se ha logrado ni siquiera en el 30%, pero que un día tiene que llegar al 100%. Ya el mundo cambió. Aquí hay que entender que cuando aquí vean vacas sagradas, como se decía anteriormente, ya aquí el que hace un hecho la paga. Hay muchos funcionarios que están presos, hay funcionarios que han sido extraditados por las situaciones que han cometido, y ya la vida es diferente. ¿Qué es la justicia que el pueblo dominicano necesita? Todavía no la tenemos al 100%, pero es lo que tenemos, y lo que tenemos que hacer es que todos juntos tratar de mejorarla cada día. Bueno, Francisco Minaya, licenciado Francisco Minaya Tavares, con usted se puede hablar muchísimo, se quedan otros temas, ¿verdad? Pero tenemos que seguir con otra parte del programa. Nos comprometemos a invitarle en otra oportunidad, aquí en La Verdad de la Tarde o El Imperio de la Mañana, para compartir estos conocimientos y estas opiniones suyas que son sumamente importantes. Para nosotros creemos que todo el que está viendo este programa ha recibido con beneplácito todas estas informaciones que usted le ha dado sobre los temas diferentes que maneja. Muchísimas gracias por haber venido y hemos estado muy complacidos con su participación en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y siempre estamos a sus órdenes. Bueno, hemos conversado con el licenciado Francisco Minaya Tavares, ya ustedes ven, él es profesor, él es educador, él es también abogado, conocimiento de muchos temas, de muchas profesiones, y nos ha orientado sobre algunos aspectos importantes de ello. Vamos entonces, Jonás, a una pausa breve. Todavía nos falta mucho contenido en el día de hoy. Jonás, apágalo. Jonás, apágalo, apágalo, apágalo que se quema.